desde ya por la invitación a participar. Gracias también a Jesús por motorizar y promover estas actividades. ¿Me confirmás, por favor, José Luis, si se está viendo la presentación? Sí, sí, muy claro. ¿Sí? Todo en orden. Bueno, muchas gracias. En concreto, de lo que hoy voy a comentar es acerca de un proceso de muchos años que hemos desarrollado con el equipo del Departamento Académico de Proyectos de la red universitaria FUNIVER. Nosotros somos, también estamos vinculados y fuimos convocados por la Asociación de Gestión de Proyectos de Argentina a participar en este webinar, pero nosotros trabajamos específicamente en la formación de posgrado en proyectos. Y particularmente en estos últimos 15 años hemos ido desarrollando, por un lado, distintos programas. Por otro lado, hemos estado trabajando también en la incorporación de la lógica de las competencias profesionales, es decir, trabajando en el desarrollo o en la actualización de nuestros cursos, apuntando a permitir que los estudiantes, quienes hacen los programas que nosotros ofrecemos, incorporen ciertas competencias profesionales de proyectos. Entonces, nos resultaba interesante poder compartir con ustedes esta experiencia, que bueno, como para aportar un contexto general, digamos, para que se entienda, digamos, desde dónde nosotros iniciamos este trabajo. Nos resulta importante contar que desde el 2005 nosotros comenzamos un trabajo de brindar en formato virtual unos programas que se daban tradicionalmente en universidades en formato presencial, ¿sí? Programas referidos a la formación en proyectos. Concretamente, el trabajo lo iniciamos con la maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos. Allá por 2005 comenzamos en la virtualización de este programa, lo cual nos permitía poder ofrecerlo a una cantidad mucho más amplia de estudiantes, porque lo podíamos ofrecer a nivel mundial, solo limitados por la cuestión idiomática, que además, bueno, después lo fuimos traduciendo en distintos idiomas y ahora lo ofrecemos en 4 idiomas distintos los programas. Y bueno, después de esta primera experiencia de trabajar con esta maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos, nos fuimos reconociendo que había cierta necesidad o cierta demanda a formarse en ciertas cuestiones específicas, y trabajamos en el desarrollo de especializaciones. Entre el 2005 y el 2010 trabajamos lanzando distintos programas de especialización, o sea, no de maestría, sino a un nivel menor, pero específicos sobre diseños, sobre gestión o sobre dirección de proyectos, acorde a la demanda que teníamos. Después también fuimos reconociendo, como parte de la demanda, que se nos pedía formarse en proyectos, pero que los que estaban interesados en formarse en proyectos no querían despegarse mucho de la formación que ya traían de base. Entonces fuimos trabajando en la creación de programas sobre proyectos, pero que atendían además a las necesidades de las disciplinas en las que sentíamos mayor demanda. Entonces desarrollamos una maestría en proyectos de arquitectura y urbanismo, una maestría en proyectos de innovación y producto, una maestría en proyectos de cooperación internacional, una maestría en proyectos pero abocada a empresas, relacionando un MBA con la metodología de proyectos, una maestría en proyectos de gestión ambiental, una maestría en proyectos de gestión cultural. Ese trabajo nos llevó unos 7, 8 años, íbamos lanzando programas a medida de la demanda que íbamos reconociendo, y en el último tiempo estuvimos trabajando en un máster específico, que es un máster en competencias profesionales de proyectos. Porque en cada proceso de actualización, en cada lanzamiento del programa, que para nosotros era una oportunidad de revisar la forma en que enseñábamos a hacer proyectos,
nos íbamos siempre acercando más hacia la formación por competencias, dando por finalizado, digamos, este proceso con un máster en competencias profesionales de proyectos. Y eso es básicamente lo que vengo a contar. Principalmente los fundamentos, la metodología o incluso los preceptos o la ideología desde los cuales nosotros pensamos la formación en proyectos para que quienes la estudian estén desarrollando competencias. Bueno, es un trabajo de muchísimos años que es muy difícil sintetizar en una presentación, así que hay un montón de cosas que se nos van a escapar, por supuesto, pero bueno, para iniciar, algo fundamental que es entender qué es la competencia. Sé que casi todos o todos quienes están participando en este webinar saben qué es la competencia, pero para establecer cierta línea base de conocimiento, la competencia no es solamente conocimiento, o sea, una persona que es competente tiene que tener ciertos conocimientos, pero además tiene que desarrollar habilidades. Y las habilidades implican saber aplicar ciertos conocimientos que se han adquirido. También podríamos relacionar habilidades a ciertas destrezas. Y tampoco es suficiente eso. Además, es necesario que la persona, para que sea competente, debe tener adquiridas ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Entonces decimos que las actitudes implican habilidades interpersonales que se reflejan en el comportamiento, en la forma que nosotros obramos como directores de proyectos. Entonces la competencia viene a centralizar todas estas cosas: conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y comportamientos. Y referido a los fundamentos o los preceptos principales con los cuales nosotros encaramos cada uno de los desarrollos de los programas y que lo vemos reflejado verdaderamente y principalmente en el último programa que hemos lanzado sobre competencias profesionales de proyectos, nosotros nos planteábamos distintos modelos, distintas formas de aprender y de enseñar. Y decíamos que por un lado reconocemos que hay una enseñanza que suele ser unidireccional, que suele basarse en que el docente, el profesor o el tutor es el portador de conocimientos y que hace que transmite esos conocimientos a sus estudiantes. Y a nosotros nos interesaba más otra visión, una visión desde el aprendizaje, pensando que cuando decimos aprendizaje estamos focalizándonos en lo que le sucede a esos estudiantes o a esas personas, que están participando de ese proceso de aprendizaje, en relación a eso que se les está transmitiendo. Entendemos que el aprendizaje implica apropiación de esos conocimientos. Y además que implica pensarlo con otra lógica, no unidireccional, sino entendiendo que el conocimiento es construido por todos. Sobre todo en esto que es formación de posgrado, donde los que participan son personas que ya tienen un título, que ya tienen una formación de base profesional. Y en este caso, cada uno de los profesionales que participan en proyectos trae sus propios conocimientos. Y es a partir del intercambio con docentes, pero también entre estudiantes, que se va desarrollando y que se va generando nuevo conocimiento. Sobre todo una disciplina tan nueva como es la disciplina de proyectos. Entonces, ante el modelo de enseñanza, nosotros preferimos el modelo de aprendizaje, donde hay un tratamiento colectivo que a través de la reflexión, de la comprensión, se genera nuevo conocimiento y se generan nuevos saberes. Después, también planteamos la dialéctica entre competencia y cooperación, porque nos han enseñado que tenemos que ser excelentes profesionales o muy buenos profesionales, porque cuando seamos egresados vamos a competir con otros profesionales que tienen nuestra misma formación y que tenemos que saber posicionarnos. Nosotros entendemos que en la formación de proyectos la competencia no es lo principal, no es lo más importante, sino que es mucho más valiosa la cooperación, el trabajo conjunto. Que un director de proyectos tiene que
lograr transformar un grupo de personas en un equipo de trabajo, un equipo donde prevalezca la cooperación, el trabajo colaborativo, donde existan ciertos vínculos, donde haya un respeto entre los distintos miembros de ese equipo. Entonces preferimos abordar la cooperación sobre la competencia. Después de transmitir estos 5 pares dialécticos o estas 5 ideas fundamentales, voy a pasar a comentar cómo nosotros hacemos o cómo nosotros implementamos desde el aspecto metodológico de las prácticas docentes eso en los programas que ofrecemos. La tercera es la problemática por sobre la temática. Entendemos que en proyectos no tenemos que trabajar por problemas, entendiendo distintas cuestiones como aisladas o sectorizadas. Nosotros entendemos que en proyectos tenemos que trabajar con problemáticas porque las problemáticas están atravesadas por distintos problemas. Es aportarle una visión integral, holística, es pensar no en un tema aislado, sino un tema en relación a su contexto, en relación a cómo se vincula. Cuando nosotros trabajamos en proyectos, estamos permanentemente haciendo equilibrios o relacionando distintos elementos que hacen parte del proyecto. Entonces, no podemos pensar solamente en la calidad del proyecto, sin pensar que de la calidad va a depender el presupuesto que vamos a necesitar, el plazo que vamos a necesitar para obtener ese resultado, ese entregable. Está todo relacionado, siempre está todo relacionado en proyectos. Entonces, entendemos que la forma de trabajar en proyectos no es estudiando temas, no es intentando entender cada tema como parcelado, sino entendiendo cómo se relacionan los diferentes temas, los distintos elementos. Los proyectistas estamos permanentemente haciendo equilibrios y relacionando variables y entendiendo cómo se comporta el complejo del proyecto. Esto que es armar un plan del proyecto y ser capaz de hacer un manejo de todos los componentes y de todos los elementos que conforman el proyecto. El siguiente elemento o par dialéctico es conocimiento-destreza. Estamos convencidos que no se aprende a hacer un proyecto estudiando cómo se hace, sino que se lo aprende haciéndolo. Esto es con la práctica, desarrollando la destreza para saber, para aprender a formular un proyecto. Por supuesto que hay que conocer las buenas prácticas, los estándares, las publicaciones más recientes o novedosas. Eso es un aporte sustancial a nuestro trabajo como directores de proyectos. Pero no aprendemos a redactar un objetivo leyendo el instructivo de cómo se redacta un objetivo. Aprendemos a través de haber desarrollado muchas veces y haber escrito a veces un objetivo incumplible y después comparándolo con la realidad. Y bueno, a través de los distintos tropiezos, a partir de cometer errores. Desde nuestra formación entendemos que el error es casi que un proceso, es parte del proceso, es inevitable cometer errores y es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, si nos estamos formando en proyectos, equivoquémonos lo máximo posible en nuestro proceso de aprendizaje y no en nuestro trabajo como profesional. Y el último de los puntos contrapone un enfoque único al enfoque plural. Y esto visto de distintas formas. Enfoque único en relación, por ejemplo, a lo que es el contenido con el cual trabajamos. Entendemos que no es apropiado basarse ni en un manual, ni en un instructivo, ni en el estándar, ni en el... no, tenemos que intentar conocerlos todos. Conocer, porque nadie tiene la certeza sobre cómo se desarrolla un proyecto o cuál es la mejor forma de formularlo o de gestionarlo. Por el contrario, y por eso en el material que nosotros proponemos estamos involucrando distintas publicaciones de los distintos organismos y proveniente incluso de asociaciones de gestión de proyectos, proveniente de las agencias de cooperación internacional, proveniente de las universidades que trabajan en proyectos. Eso es importantísimo, entender que esa
que el enfoque plural debe prevalecer por sobre el enfoque único o sesgado, digamos. Y bueno, en relación a todo esto, a estos 5 puntos, ahora voy a comentar cómo nosotros organizamos la actividad formativa, cómo nosotros planificamos las distintas actividades a desarrollar, cuestión de estar intentando siempre generar un desarrollo de esas competencias en los estudiantes, en quienes están participando de ese proceso formativo. Lo primero es que nosotros abordamos la formulación de proyectos desde la metodología Aprender Haciendo, entendiendo que solo se puede aprender a hacer y a formular un proyecto haciéndolo, experimentando el trabajo de formulación real de un proyecto. Por eso nosotros proponemos, como parte de las actividades que realizan los estudiantes, los alumnos, un trabajo colaborativo en grupo con una experiencia real a través de la cual se desarrolla un proyecto, en la cual los estudiantes son los protagonistas del proceso de generación de ese proyecto. Se genera un conocimiento colectivo a partir de la experiencia que trae cada uno de los involucrados en ese equipo. Proponemos una actividad que dura un año entero, en la cual se trabaja en equipos, en la conformación de un proyecto que se desarrolla a partir de un problema real. Eso es uno de los elementos fundamentales de la metodología con la cual enseñamos proyectos. Después, entendiendo que el error es inevitable, por eso nosotros trabajamos con versiones de trabajo, no calificamos un trabajo que entrega un grupo, sino que solicitamos versiones del trabajo. Y a veces, en este proceso de formulación de proyectos, avanzamos y necesitamos retroceder para revisar lo que hicimos antes, volver a mejorarlo y continuar, y esa es la lógica con la cual también se desarrolla un proyecto. Se dice que con una forma de helicoide vamos avanzando y retrocediendo y dando otros pasos y volviendo a revisar permanentemente lo que vamos desarrollando, en un proceso iterativo. Después, trabajamos en el desarrollo de un proyecto en base a un problema real. Es decir, los estudiantes proponen problemas reales y entre ellos seleccionan qué problema van a abordar para desarrollar un proyecto de solución a ese problema concreto. Este es el trabajo que digo que dura un año y que es en base a problemas reales, donde tienen que aportar además datos reales sobre la situación que sucede, y donde van a trabajar en el desarrollo de un proyecto que después deberán demostrar, a través de los factores de viabilidad y factibilidad, que es posible llevarse a cabo. Promovemos el trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios. No juntamos a estudiantes en función de su formación, sino los juntamos en función de una inquietud, de trabajar en un problema específico. Entonces conformamos equipos que son multidisciplinarios, que además en general son equipos conformados por personas de distintos países, cada uno con su bagaje cultural, con sus aportes, y se genera un trabajo verdaderamente muy interesante. Se conforman grupos de 4, 5 o 6 miembros, y las actividades implican un desarrollo colaborativo. Utilizamos plataformas de aprendizaje, pero también espacios de trabajo colaborativo. En este proceso de desarrollo del proyecto, también trabajamos con roles tanto hacia el interior del equipo, roles de coordinación, roles de representación, y también los hacemos experimentar distintos roles que se parecen al desarrollo real de un proyectista, ¿sí? Los hacemos trabajar en exposiciones, en presentación de trabajos, y los hacemos también trabajar en evaluación de los otros proyectos del resto de los participantes, en talleres que les denominamos talleres transversales, donde cada
cada grupo o cada estudiante evalúa el trabajo de otros grupos, como si fuese un evaluador de proyectos al cual le presentan una carpeta de proyectos. También desarrollamos actividades prácticas para todas las disciplinas. Esto es, cada una de las disciplinas que conforman cada una de las maestrías, porque estas actualizaciones las íbamos haciendo a los nuevos programas y después las íbamos aplicando al resto de los programas. Cada una de las disciplinas tienen casos prácticos para resolver, que implica repensar en función de la teoría leída, casos de aplicación de alguno de los temas que se trató en los contenidos teóricos. Por último, utilización de las guías de prácticas y estándares diversos. Nuestro material no está desarrollado en base a una publicación específica. Nosotros abordamos el material que publica IPMA, el material que publica el PMI, el material que publican las agencias de cooperación internacional, el material que publica la CEPAL, que es interesantísimo también en nuestro contexto latinoamericano. Abordamos distintos materiales y eso nos permite nutrirlo y, bueno, por supuesto, elaborar un material propio. Nosotros tenemos nuestros propios contenidos, pero que se nutren de todos esos estándares, de todas esas publicaciones y de todo ese material. Por eso también lo que decíamos anteriormente del enfoque plural con el que abordamos el trabajo. Bueno, y por último, contar en específico la estructura del programa en competencias profesionales de proyecto. Nosotros lo estructuramos, esto para que sepan, y además entiendo que es interesante en particular para quienes participan en distintas asociaciones o en distintos organismos de certificación. Y bueno, este programa está pensado en función de los módulos sobre competencias prácticas, sobre competencias personales y sobre competencias de perspectiva. Todo esto sumado a un módulo de diseño de proyectos, donde los estudiantes aprenden a formular una propuesta de diseño real y a hacer la planificación del trabajo para la ejecución de ese proyecto. Bueno, creo que estamos bien en tiempo, no me pasé. Y bueno, he llegado al final de la presentación. Por supuesto, quedo atento a si hay consultas, preguntas. José Luis, no sé si estás por ahí. Sí, Santiago, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Perdón, acá unos temas técnicos. Santiago, muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad, pues aquí nos indican algunas preguntas en relación al tópico que has podido desarrollar y es en relación al desarrollo de competencias y el trabajo colaborativo, por lo que veo aquí. En ocasiones el trabajo colaborativo en los estudiantes o estudiantes universitarios, entiendo, persiguen distintos intereses al momento de aprender algo, como el desarrollo de competencias en conjunto con el trabajo colaborativo se puede integrar de manera eficiente. Bien. El trabajo colaborativo es fundamental para el desarrollo de las competencias, porque justamente hay una gran cantidad de competencias que están asociadas a las cuestiones actitudinales, al comportamiento de las personas y al desarrollo de habilidades y destrezas que implican una comunicación, que implican vincularse con distintos involucrados, como pueden ser los miembros del equipo, los clientes, nuestro jefe.
En ese sentido, es fundamental el trabajo colaborativo para el desarrollo de esas competencias profesionales. No sé si entendí bien la pregunta o si quiere repreguntar, no hay ningún problema, porque no sé si estoy respondiendo exactamente a lo que preguntó. Sí, creo que sí, aunque tal vez sí podrías complementar que, si bien es cierto, el trabajo colaborativo es parte de lo que nosotros vemos como competencia asociada, ¿no? Los intereses a veces de los estudiantes son distintos en lo que se quiere aprender o el cómo se quiere aprender. Entonces, en ocasiones no siempre todos quieren trabajar de manera colaborativa. Creo que por ahí va la Ah, idea. Entonces, ¿cómo se maneja eso? excelente. Gracias, Ujú. gracias José Luis. Eso es muy cierto y de hecho es común. Yo, digamos, mi experiencia docente en los últimos 10 años, me he encontrado muchas veces con el planteo de, no, yo quiero que me tome un examen y que usted sepa si yo sé rindiendo un examen. Y que me diga qué es lo que tengo que estudiar y qué es lo que tengo que leer para rendir ese examen, aprobarlo y listo. Y ahí no hay un reconocimiento de lo que implica el desarrollo de competencias profesionales para el trabajo en proyectos. Porque si alguien está solicitando que a uno lo evalúen de esa forma es porque no entendió que es un proyecto. Y un proyecto se evalúa de otra forma, no solo en el desarrollo del proyecto, no solo en el hacer, sino también en ver cómo esa persona se desenvuelve en un equipo. Por eso nosotros les pedimos informes a los estudiantes, informes en relación al rol que van cumpliendo en el equipo, informes de resultados, informes sobre cómo se comporta el coordinador del proyecto, sobre cómo funciona la comunicación del proyecto, atentos siempre a las situaciones de discriminación, a las situaciones en las que podría llegar a generarse algún conflicto entre los participantes del equipo, y en ese caso es interesante ver cómo resuelven, porque el problema no es que ocurra un conflicto en el equipo, sino ver de qué forma el equipo supera ese conflicto. Porque por supuesto que somos personas distintas, tenemos distintos pensamientos, y muchas veces hay lo que nosotros decimos encontronazos o hay conflictos porque hay distintos intereses o porque hay distintas perspectivas sobre un problema determinado. Pero es interesante siempre ver la forma en que el equipo resuelve y supera ese conflicto. Y eso es parte de lo que nosotros evaluamos también. Nosotros no hacemos solo una evaluación de los resultados en función de si rindió un examen o el resultado del trabajo práctico concreto. Evaluamos el desenvolvimiento, evaluamos la interacción, evaluamos cuán colaborativo es el trabajo hacia el interior del equipo, y tenemos herramientas para hacerlo porque como es trabajo virtual, está todo reflejado en la plataforma, los mensajes, las conversaciones, el intercambio de documentos, quién escribió hasta qué parte del documento, quién aportó cada uno de los elementos, y todo eso es parte de lo que nosotros evaluamos. Muy bien, excelente Santiago por explayarte en la pregunta, creo que era necesario. Tenemos una última pregunta en relación al desarrollo de competencias. Hoy en día se habla mucho del desarrollo de competencias profesionales en las estructuras curriculares de las universidades. En el lugar donde labora, ¿cómo es que se ve reflejado esto? Bueno, en el desarrollo del perfil profesional, cuando nosotros elaboramos el currículum de cada uno de los programas que hacemos, tenemos que especificar, y como bien dice quien hace el comentario, cuáles son las competencias que esa persona tiene que adquirir para poder obtener ese título. Así que antes no existía esto, ahora es obligado definirlo. Nosotros hubiésemos preferido que siempre existiese este enfoque hacia las competencias. Lo cierto es que ahora tenemos que hacerlo hasta incluso para cualquier otro programa, no referido a proyectos incluso. Trabajo también en otra universidad, que no trabajamos en proyectos, sino en otro ámbito,
y al momento de revisar, de hacer una revisión de los programas de cada una de las asignaturas, ahora tenemos que especificar las competencias profesionales específicas que le aportan esa asignatura al estudiante. Y a nivel carrera también se hace. ¿Qué competencias debe adquirir ese profesional para poder obtener ese título? Lo cual para nosotros es, si se quiere, una victoria, es algo esperado que así suceda. Porque antes se hablaba del rol profesional, del rol, y era específico del rol en función de lo que la sociedad o de lo que esa persona necesitaba para posicionarse como profesional. Y ahora hablamos de las competencias que se necesita que ese profesional tenga, lo cual habla de lo que está esperando la sociedad de ese profesional. Para nosotros tiene un valor mucho mayor. Así que, bueno, insisto también que si no se, Oscar, si no se entendió, no era Oscar, no me Sí, acuerdo. muchas gracias, Santiago. Creo que ya ha quedado muy clara las respuestas. En esta oportunidad, pues vamos a tener que continuar con la jornada del día de hoy. Muchas gracias, Santiago, nuevamente por José la Luis. presentación tan enriquecedora que hemos tenido el día de hoy sobre la gestión de proyectos enfocado en como metodología de aprendizaje dentro de las universidades y el desarrollo de competencias. Gracias nuevamente, Santiago, y esperamos tenerte en alguna otra oportunidad, en algún evento de LATNET. Muchas gracias y buen día. Gracias.